En esta oportunidad vamos a hablar de dos versículos que son muy importantes. El primero se encuentra en Efesios capítulo 1. Tome nota por favor, si es tan amable. Efesios capítulo 1, versículo 18. Y Efesios capítulo 4, versículo 23. Efesios capítulo 1, versículo 18 y Efesios capítulo 4, versículo 23. Capítulo 1, versículo 18, ambos versículos los conocemos. Alumbrando los ojos de vuestra mente, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bendito sea Dios. Pero antes del versículo 18 dice algo que nos da todavía más luz de lo que el Señor nos está queriendo decir. Dice en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Hay dos cosas que nosotros debemos pedirle a Dios cada día: espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nosotros los creyentes ya tenemos al Espíritu Santo que nos fue dado y con el cual fuimos sellados. Ahora el apóstol está orando para que los creyentes puedan recibir esa plenitud del Espíritu Santo, de la cual solo tenemos una muestra. Y cuando dicen espíritu de sabiduría y de revelación, está hablando de recibir la facultad de sabiduría. Una facultad, ser facultados en recibir sabiduría. Cuando usted es lleno de la sabiduría de la palabra, es cuando usted empieza a hacer cosas que usted nunca imaginó. Cuando usted es lleno de la sabiduría de Dios, usted empieza a pedir perdón. Usted hace a un lado la soberbia. Cuando usted empieza a recibir sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, usted empieza a dejar a un lado la carne. Usted empieza a pedir perdón a aquellas personas a las que usted nunca se imaginó pedir perdón. Usted empieza a agachar la cabeza. Usted empieza a decirle al mundo que no. Usted empieza a decirle a sus amistades que no. Porque hay gente que sí creen en Dios, sí son creyentes, pero el mundo los jala tremendamente, hermano. Los tienta, los amigos, la cerveza, las reuniones, la pachanga, la diversión, los jala muchísimo. Cuando usted empieza a ser lleno de ese espíritu, de esa facultad, cuando usted empieza a ser facultado para tener sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, usted empieza a tener una actitud completamente espiritual diferente.
usted empieza a someter y a dominar la carne. Usted empieza a tener en cuenta la palabra de Dios para cada acto y para cada situación de su vida. Usted empieza a tener una sabiduría espiritual donde usted le da preeminencia a lo espiritual. Porque muchas veces no lo hacemos, queremos, pero no lo hacemos. El Señor Jesucristo dice en su palabra, por supuesto, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es decir, sí, queremos orar, queremos ayunar, queremos crecer, queremos asistir al retiro, pero la carne es débil. El retiro se anunció hace más de un año y hay gente que después de un año no tiene la plata. No porque no la tengan, no, es que nunca les interesó realmente. Y en esto tenemos que ser honestos y sinceros. Muchas veces Dios quiere dar cosas, pero nosotros solo mostramos un interés de palabra, no de corazón. Yo le aseguro a usted que si usted durante un año ahorra 5,000, 2,000, 3,000, 1,000, usted a estas alturas ya tiene para ir usted y varias personas. Lo que pasa es que no tenemos disciplina. Solo estoy poniendo un ejemplo. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿Y por qué no ahorramos? Por eso, porque la carne es débil, porque somos débiles. Nosotros podemos querer tener todas las ganas de levantarnos a orar en la madrugada, pero su carne lo tiene ahorita dormitando, durmiendo, bostezando. Eso es una manifestación de la carne. Si usted no la golpea, sentándose en la sala, abríguese, está haciendo frío, está haciendo helaje. Pero si usted no golpea su cuerpo como lo hacía el apóstol Pablo, no se sienta, no se disciplina en una posición que evite que le dé sueño. Si usted no se niega a dormir, sino que se deja dominar y llevar por la carne y empieza a cerrar sus ojos, y ahí empieza enfrente del teléfono, del computador a cabecear, su carne lo está dominando. Necesitamos ser llenos de ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, para que nuestros ojos sean alumbrados, para que nuestros ojos, los ojos de nuestra mente, que son los pensamientos y los conceptos, sean alumbrados en el nombre de Jesús, y así podamos saber a cuál fue la esperanza que el Señor nos llamó y empezar a experimentar y a conocer las riquezas de su gloria, para saber cuál es la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. Deberíamos meditar más en este pasaje, porque aquí encierra algo fundamental. Dios espera que nosotros conozcamos la esperanza a la que Él nos llamó, las riquezas de su gloria y la supereminente grandeza de su poder. Yo le quiero hacer a usted una pregunta. ¿Por qué nosotros los creyentes no experimentamos, no conocemos, no vivimos a diario estas cosas que nos está hablando la palabra? La respuesta es sencilla, porque aunque la carne es débil, en muchos creyentes se hace fuerte y los domina y los somete y los subyuga. La carne en muchos es como un faraón, y esto se da y se presenta por esa manera de pensar a través de la cual usted se deja dominar. De la carne.
¿Por qué estamos llenos de temor? ¿Por qué estamos llenos de duda? ¿Por qué no nos atrevemos a dar pasos de fe? ¿Por qué no nos atrevemos a creerle a Dios por cosas sencillas? Porque la carne está llena de debilidad, hermano. ¿Por qué no nos bajamos de la barca? Porque la carne está llena de debilidad. ¿Por qué no caminamos sobre las aguas? Porque la carne es débil. Porque muchas veces la fe que tenemos nos alcanza únicamente para creerle a Dios por lo natural y por la salvación, no más. Por eso nos frustramos. Por eso no crecemos. Porque esa debilidad de la carne se nos vuelve a nosotros una fortaleza. Y mi oración es, al igual que la del apóstol, que el Señor Jesús nos dé y le dé a usted un espíritu, una facultad de sabiduría, que le dé sabiduría, revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para que sus ojos sean alumbrados, y si sus ojos son alumbrados, usted va a saber cuál es la esperanza a la que el Señor lo ha llamado, cuáles son las riquezas de su gloria que usted ha heredado, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con los creyentes. 3 cosas que no conocemos, 3 cosas que no entendemos, 3 cosas que no discernimos. Este no es un tema de escucharlo ahorita y usted lo olvidó. No. Ahora que se le envíe el audio, vuelva y escúchelo 1, 2, 3 veces, lea la Biblia, lea este pasaje, léalo 50, 100 veces, las veces que sea necesario, hasta que le sea revelado en su corazón, porque mucha gente que cree en el Señor no entiende esto, llevando años en el Evangelio, porque nunca se les ha enseñado, nunca se les ha profundizado en la palabra. Meditemos en este pasaje hoy. Versículos, Efesios capítulo 1, versículos 17, 18 y 19, pero puede seguir leyendo todo esto. Puede seguir leyendo estos pasajes. Mire el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Usted sabía que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo? Esa fuerza, ese poder. Pero nosotros vivimos una vida espiritual que no está empoderada, de esto que está hablando la Biblia. Ayer hablé con alguien que lo contacté para un asunto y me dijo, pastor, Dios sabe que no tengo el dinero. Dios sabe. Pero en el nombre de Jesús le digo, eso fue en la tarde. En el nombre de Jesús le digo que yo voy a estar presente y voy a asistir a ese evento. Anóteme. Mi carne por dentro me está diciendo no puedo. ¿De dónde voy a sacar? Pero me cansé de estar limitado por lo natural, por los ingresos, porque hay plata, porque no hay plata, de tener, de no tener. Y si no hay, entonces no camino. Me cansé. Anóteme. Esa persona se bajó de la barca. Me llamó a las 4 de la tarde llorando. Se me aparejó el dinero de una manera sobrenatural. Dios muchas veces lo que espera es eso, que aprendamos a bajarnos de la barca. Yo creo que si muchos de nosotros fuéramos Pedro, le diríamos al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas, pero apareja todo. Esperemos a que se calme el mar.
Mándame un flotador grande, me lo pongo de todas maneras en la cintura por si me llego a hundir. Porque tenemos que asumir riesgos, pero calculados. La fe no conoce de muchísimas cosas, hermano. Que el Señor alumbre sus ojos y usted entienda esta porción. Que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento, sus pensamientos y sus conceptos. En el nombre de Jesús. Y ahí en Efesios capítulo 4, versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para renovarse es necesario despojarse. Tome nota de ese principio. Para renovarse es necesario despojarse. Y si usted mira el versículo 20, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad usted ha sido enseñado por Cristo, si usted de verdad ha sido enseñado y está siendo enseñado, ¿por qué le cuesta tanto trabajo consagrarse, santificarse y creerle al Señor por tantas cosas? ¿Por qué? Porque decimos tener un Dios grande, pero no le creemos a ese Dios grande en el que decimos creer para cosas básicas y pequeñas. Si usted está siendo de verdad renovado en el espíritu de su mente cada día por la palabra, ¿por qué no se le ve a usted crecimiento en muchas cosas a nivel espiritual? ¿Por qué no se le ve crecimiento en su fe? ¿Por qué no se le ve crecimiento en el conocimiento de la palabra? ¿Por qué no se le ve crecimiento en el dominio y sometimiento de esa carne? Si usted de verdad está siendo enseñado por Cristo Jesús, ¿por qué no se le ve el conocimiento en las Escrituras y aplicado a la vida? Eso es algo para cuestionarse. Y dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay gente que no crece en la fe porque su fe está viciada. Sí tienen fe, pero está viciada de lo natural. De lo natural. Viciada de la lógica. Viciada del sentido común. Y si bien es cierto, todo eso es importante, debemos entender que la fe, al momento de actuar, muchas veces nos lleva a actuar con locura. Y si no, imagínese dentro de esa barca, usted allí metido en medio del mar, es de noche, el mar picado, está embravecido, están tan asustados que esa barca parece que se va a voltear. Están mojados adentro, el agua se les mete, las olas son grandes, los azota, los sube, los baja, los agita de un lado para otro, y en esa escena ven una luz sobre las aguas, se asustan, creen que es un fantasma, y el único loco, irracional, a los ojos de muchos hoy día, ¿no?, es el apóstol Pedro. Señor, si eres tú. Ellos no creían, no estaban seguros. Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Ven, Pedro, ven. Tuvo la disposición de dar un paso de fe.
Él no hizo cuentas de lo que tenía en su bolsillo. Él no hizo cuentas de lo que le iba a entrar a su economía, a su cuenta bancaria. Se lanzó, se atrevió. Él no pensó en la profundidad del mar, no en ese momento, en el viento, en lo duro, en lo que podía haber, en animales que pudieran haber ahí. Él solo creyó. Eso es la fe. ¿Usted está siendo renovado? En cuanto a la pasada manera de vivir, antes de conocer de Cristo éramos gente llena de temores, de complejos, de miedos. Y ahora, igual, solo que conociendo la Biblia, pero igual, seguimos dominados por los miedos, por los temores, por esa forma tan sucia y tan fea de hablar. Y no hablo de groserías. Sucia, porque muchas veces estamos llenos de dudas. Sucia de dudas, sucia de temores, de lógica. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Para ser renovados tenemos que despojarnos. Y en el versículo 23 nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renueve su manera de pensar por lo que Dios le enseña a través de la palabra. Y si quiere seguir con esta enseñanza, aprendiendo, siendo exhortado, que el Espíritu Santo le hable, esta noche continuamos. Bendito Dios, te damos a ti la honra y la gloria. Ponemos en tus manos este día, porque tú no nos llamaste a ser unos enclenques, mediocres espirituales. Tú nos llamaste a crecer, tú nos llamaste a avanzar, tú nos llamaste a estar empoderados del poder que tú nos diste a través de tu palabra, a doblegar esta carne, este carácter, esta forma de pensar, a despojarnos de este viejo hombre, de todo vestigio, de todo vicio que teníamos antes de conocer de ti. Queremos vivir una vida espiritual empoderados. En el nombre de Jesús, no acobardados. Y ayúdanos, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y ayúdanos a ser renovados a través de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, feliz día y nos vemos en la noche con la bendición del Señor. Bendiciones para todos.